viviente, y el título para la prédica de hoy es Factores de unidad que deben ser guardados. ¿Por quién deben ser guardados? Por la iglesia. Y vamos a ver cuáles son esos factores. Entonces, en el versículo 3 habíamos quedado que decía dentro de las características del llamado de la última era mantener, procuren, recuerda, decía con diligencia mantener la unidad, esa unidad que proviene de quién, del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de esa unidad, entonces de esos factores. Entonces el versículo 4 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Bueno, aquí estamos hablando de que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tres, y tres, una misma esperanza. Ahí hay tres factores. Entonces vamos a hablar con el primer factor. Hay un solo cuerpo. Somos el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia, por la que el Cristo Jesús murió y fue creada desde hace mucho tiempo por Dios. O sea, Él la tenía en sus planes, no fue casualidad. Y ese cuerpo fue hecho realidad gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz. Entonces, vamos a mirar para complementar un poco lo que habla de un solo cuerpo. Si quieren, les invito a que vayan a Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 12 al 19, les voy a leer. Yo aquí la tengo, voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere seguirme acá o ir buscando en su Biblia. Primera de Corintios 12, 12. Y dice acá, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Clarito, ¿cierto? Ahí está hablando, comparando el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, entre el cuerpo de Cristo. Algunos son esclavos y otros libres, pero fuimos bautizados en un solo cuerpo y por un mismo espíritu. De hecho, aquí está hablando de estos dos factores primeros que está hablando, de un solo cuerpo y un solo espíritu. Fuimos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y un solo espíritu. Entonces, debemos guardar que somos un solo cuerpo y un solo espíritu, por el mismo espíritu. El 14 dice, así, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿qué dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Clarísimo, ¿cierto? Dios es, en su perfecta sabiduría a nosotros en nuestro cuerpo nos formó, nos dotó de todo lo que necesitamos para vivir. Dos ojos, dos orejas, nariz, boca, manos, todos nuestros sistemas que funcionan, que hacen que vivamos y que todo está milimétricamente sincronizado dentro de nosotros. Y no podríamos decir que todo el cuerpo, como dice acá, fuera un ojo, oreja, porque pues no tiene sentido. Todo cumple una función específica en el cuerpo, hasta el dedo meñique del pie, que el pastor alguna vez nos había citado ese ejemplo. O sea, sí, eso nos da como el equilibrio cuando uno está de pie, increíble. O sea, uno, si le suspenden o por alguna razón pierde ese dedo, le cuesta trabajo mantenerse o empezar a caminar, tiene que volver como a readaptarse y a volver a reaprender cómo caminar sin ese dedo, increíble. Y es tan pequeño, dijera uno, sin ser tan despectivo, insignificante, ¿no? Cada parte del cuerpo tiene una función específica, por más pequeño que uno lo vea. Igual es en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Sigamos leyendo lo que dice este texto en el versículo 18, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere, como les estaba explicando. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte, o sea, todo solo una sola cabeza, por ejemplo. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo.
Y miremos ya para avanzar en el 25. Entonces, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Está diciendo que lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Debemos, todos existimos y cada uno tiene una función y un propósito especial en el cuerpo de Cristo. Cada uno. No importa la labor o el llamado que Dios le haya hecho o el don que Dios le haya dado o el que es todo, todo es importante en el cuerpo de Cristo. El que limpia, el que barre, el que está en la puerta para entrar, el que toca algún instrumento, el que canta, el que predica, el que tiene algún llamado, todos son iguales de importantes. Y dice, hay que estar en armonía a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Claro, cuando a uno una parte del cuerpo le molesta, uno, todos están como pendientes, ¿cierto? ¿Qué será que pasa? Que me molesta, qué sé yo, me duele la cabeza, tu el cuerpo también se afecta, que no puede estar bien. Igual, en la iglesia debemos estar pendientes los unos de los otros cuando algo sucede, el otro se preocupa para levantarlo. Un ejemplo como el que vivimos el martes con esta persona que, bueno, que se colocó esa imagen y bueno, empezamos a decir, ¿qué será que le pasa? Pero que en vez de empezar a cuestionar, y sí, obviamente lo primero que a uno le da mal genio, y eso porque pues eso no es agradable y es también como falta de respeto como puso ella misma, pero uno va y empieza, oiga, ¿qué será que le pasa? Entonces uno va, se acerca, que necesita, le ayudamos, entonces se preocupa para restaurar, no para ir a condenar. Cuando uno ya va dos, tres, cuatro veces y dice, y no, ahí sí ya la posición es diferente, pero en principio hay que estar uno con otro levantando. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Qué lindo ese versículo, ¿cierto? Tú y yo somos parte del conjunto del cuerpo de Cristo. Y todas las iglesias locales que existen son parte de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Acá cada uno de nosotros somos parte de esta iglesia en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender y guardar, que somos un solo cuerpo, que vivimos en armonía y que debemos ser guiados, somos guiados por un solo espíritu. Eso es lo que debemos guardar. Somos un solo cuerpo y velamos y nos amamos y si uno sufre, otro sufre, si alegra, otro se alegra. Si tiene una dificultad, uno trata de ayudar de la manera que pueda, con una palabra de aliento, si no pueda con algo material, pero el simple hecho de que alguien lo escuche a uno es importante. Si tiene alguna necesidad, un va, le da una palabra de aliento, le apoya, le anima, o está solo ahí al lado, si él no quiere que le hable, simplemente sentir la compañía, ahí estoy, decirle, aquí estoy a tu lado para lo que necesites. Eso hace un cuerpo, un solo cuerpo y entre hermanos. Y un solo espíritu, pues tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esa es una unidad que debemos guardar. Una misma esperanza, gloriosa para el futuro. Esa misma esperanza gloriosa para el futuro, o sea, para los que está por venir. Esperamos, esa esperanza viene de esperar. ¿Qué estamos esperando como iglesia, como hijos de Dios? El rapto, ¿cierto? Que está próximo a suceder ese evento, el rapto, que Jesucristo viene por su iglesia, que nos espera allá en los cielos. Después de ese evento siguen las bodas del Cordero. Vamos a tener las bodas del Cordero allá con nuestro Señor Jesucristo y vamos a ser la esposa de Él. Y ya después ya de esas bodas del Cordero vamos a estar venir con el Señor Jesús en su segunda venida aquí a la tierra, que toca aquí a la tierra y viene. Vamos a reinar con Él por 1000 años. Luego de esos 1000 años va a haber un juicio final o del trono blanco. Eso es lo que estamos esperando, esa misma esperanza gloriosa. Entonces todos debemos tener claro todo esto. Esos otros, en el versículo 5 habla de, también hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Revisemos un poquito. Hay un solo Señor. Ese solo Señor es el Señor Jesucristo. Solo tenemos a un solo Señor.
No adoramos a nadie más, al Señor Jesucristo, que gracias a su obra somos hijos de Dios. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Solo a través de Él, por medio de Él, llegamos al Padre. Solo un solo Señor. No ningún objeto, ni ninguna estampita, nada. Ni por la Virgen María, sí que la respetamos y que tuvo es una mujer privilegiada por concebir al Hijo de Dios. Pero es solo a través del Señor Jesús que llegamos al Padre, solo creyendo en Él y que Él sea nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Una sola fe, la fe en Cristo. Creemos en Él y tenemos una sola fe, solo creemos en Él, en Jesús. Un bautismo, un solo bautismo es en el Espíritu Santo, cuando Él llega a vivir dentro de nosotros, a morar cuando aceptamos al Señor Jesús y creemos en Él. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Un solo Dios y Padre de todos. Tenemos un solo Dios verdadero, único Dios y Padre de todos. Cuando dice Padre de todos sus hijos, de todos los que conforman la familia de Dios, de todos los que han aceptado al Señor Jesús, que tienen la fe en Él y que en ellos mora y somos sellados por el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios y Padre, que está sobre todos los hijos, en todos, claro que está en todos nosotros y vive por medio de todos. Amén. Entonces, iglesia, esos factores de unidad que deben ser guardados por la iglesia son estos 7 que están enumerados acá. Un solo cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esos son los factores que como iglesia debemos guardar. Tener claro cada uno de ellos, entenderlos y por convicción creer en ellos. Miremos estos otros 2 versículos. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. O sea, están estos factores, pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a ti y a mí, un don especial mediante la generosidad de Cristo, a través de Cristo. Y miren lo que dice acá el 8. Pero por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, ¿quién ascendió a las alturas? El Señor Jesús. Se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Otro dice, dio dones a los hombres. ¿Qué es eso cuando ascendió a las alturas? Cuando él subió, significa, cuando dice que ascendió es porque estaba abajo, ¿cierto? Se llevó a una gran multitud de cautivos. Entonces él fue hasta abajo de la tierra, bien a la profundidad de la tierra, y él la sacó a una multitud de cautivos. Estos cautivos son los en el Antiguo Testamento, como Moisés, Abraham y muchos profetas que creyeron en él y estaban allí en el Hades y él los subió, se llevó todos esos cautivos, los llevó al cielo, los rescató, esa multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Miremos para hablar un poquito de dio dones en Primera de Pedro 4:10. Voy a leerles. Dice acá Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servicio los unos de los otros. Esos dones los dio Él por su gracia para cada uno de nosotros, pero no son para nosotros, ni para quedarse uno con Él ahí y no hacer nada, sino para, dice acá, ¿qué? ¿Para qué son? Úsenlos bien para servir los unos a los otros. Son para el servicio en la iglesia, para ayudar, para beneficio de otros. Para cada uno que tiene ese don es para beneficio de otro, no para sacar provecho de él, ni para beneficiarse el que lo tiene, sino para beneficio del pueblo de Dios, de la iglesia. Más adelante hablaremos de, hay diversidad de dones que dio el Padre, dones que dio Jesús y dones que dio el Espíritu Santo.
Y dice acá en los dos últimos que vamos a ver hoy, fíjense que dice ascendió. En el 8 dice cuando ascendió, ¿sí ves? Aquí dice, fíjese que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. O sea, lo que se, si ascendió es porque él estaba, porque Cristo descendió, estuvo allá en lo profundo. Y allí ganó ganó la victoria, sí, sobre la muerte. Sacó las llaves del Hades y sacó a los cautivos y ascendió. Y el que descendió, que es Cristo, es el mismo que ascendió por encima de todos de los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Grandioso, ¿cierto? Todo lo que el poder, a través del poder del Espíritu Santo, en él descendió, ascendió por encima de todos los cielos, o sea, llegó hasta la diestra del Padre, encima de todos los cielos, llegó allí, ahí está, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Él es todo en todos. Amén. Para concluir, entonces, si vemos todos esos factores, la iglesia no busca la unidad, porque la unidad, si vemos cada uno de esos factores, no fueron hechos por nosotros. La unidad fue hecha, creada por Dios, todo uno, un solo cuerpo fue creada, la iglesia fue creada por Él, el Espíritu Santo de Él, una misma esperanza que a través del Señor Jesús, el Señor Jesús, la fe, el bautismo y un solo Dios, todos son creados por Dios. Debemos es guardarlo, por eso, unidad que debe ser guardada por nosotros. Y para eso vamos a leer 1 Corintios 1:10 y ya terminamos. Como para cerrar este tema de la unidad que debe ser guardada. Dice acá en 1 Corintios 1:10, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo acá Pablo, les ruego, ¿sabes? Les exhorto, les invito, les imploro, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. ¿Qué es la invitación? A guardar esa unidad, a vivir en armonía. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Entonces, todos tenemos que tener un mismo parecer, una misma forma de pensar, de acuerdo a todo lo que hemos visto, de acuerdo a su palabra. Todos tenemos unidos en pensamiento, que nuestros pensamientos siempre son guiados por la palabra. Y nuestro propósito siempre es ser embajadores de Cristo, ir a ser discípulos. Eso es lo que un mismo propósito como iglesia. Los tiempos están difíciles y la iglesia es la que está deteniendo que llegue ya el anticristo y tenemos que cumplir que más y más lleguen a Cristo, más sean salvos. Ese es el propósito, en vez de estar discutiendo por posiciones, porque si yo creo, si yo pienso esto, yo pienso lo otro. No, la invitación es a estar en unidad. No estamos para perder el tiempo, ponernos a veces con bobadas, con quien tiene la razón. No, no, en este momento se trata es de ser un solo cuerpo, vivir en unidad, en armonía, pensando siempre lo mismo, lo que está en la palabra, los principios. No se negocian, cumpliéndolos, unidos y con el mismo propósito.